Nuevamente con ustedes, en nuestro segmento de entrevistas, hoy nos acompaña el economista Steve Ocampo, gerente general de S4 Consultoría. Steve, bienvenido a la Batalla Legal. ¿Cómo estás? Es un gusto, Luis. No, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Bueno, hoy día quisiera hablar un poco de las cosas positivas que están pasando y que aparentemente para muchos son intrascendentes. Cuando vemos por primera vez en mucho tiempo de que el crecimiento de nuestra economía, el PBI, se ha incrementado en el mes de julio y hay un incremento del 4.47% en julio, cosa que no se veía hace un muy buen tiempo. ¿A qué crees que se debe y cuáles son los factores que pudieran darse? No, sí, la verdad que hay mucho optimismo y hay que aprovechar este optimismo porque no sabemos cuánto va a durar, sobre todo de cara al próximo año de elecciones, ¿no? Pero este momento ahorita estamos creciendo alrededor de un 4.8 tasa interanual, es decir, desde enero a julio comparado con el año pasado estamos en un 4.8. Si éramos así los siguientes meses cerraríamos en esa cifra muy por encima del estimado. El estimado actual es de 3.2 por el Ministerio de Economía. Para llegar a esa cifra, los otros meses tendríamos que seguir creciendo a un nivel de por lo menos de 3.7, ¿ya? Aún, digamos, las perspectivas, la tendencia es bien positiva. ¿Por qué? Porque ¿qué son los sectores que te están jalando al alza? La pesca principalmente, que está creciendo muy, muy fuerte a niveles doble dígito. La minería, aún aprovechando los precios de los metales al alza. La recuperación de hidrocarburos. Y por el lado no primario, la reactivación de la construcción, principalmente por la inversión pública, que aún se está viendo cómo eso cala en el Producto Bruto Interno. La parte de inversión privada aún está yendo más lento. Y el otro sector es el tema de servicios, principalmente servicios financieros, que aún sigue creciendo alrededor de 4,5%. Entonces, digamos, todo este mix de componentes es lo que nos da este 4.8. Y si uno de los televidentes nos pregunta qué se espera para el resto del año, la verdad es que la tendencia es positiva, lo cual esos son buenos augurios, ¿no? Hay que ver qué hacer en este momento donde la tendencia es positiva, es ver si vale la pena hacer una inversión, Luis, ¿no? Si vale la pena agarrar algo, digamos, que lo teníamos guardado porque estábamos con toda esta incertidumbre de se va a recuperar la economía o no, es momento de invertir. Quizás valga la pena invertir con un horizonte de 6 a 9 meses. Y te mencionaba el tema electoral de cara al próximo año, porque si bien las elecciones son en 2026, la volatilidad y la incertidumbre va a comenzar de todas maneras el próximo año más acentuado. Nosotros somos un poco incrédulos, ya en los últimos años nos han vacunado con cifras que al final no hemos alcanzado y ahora cuando te escucho hablar me dices que todavía tenemos que comenzar a crecer y en los últimos meses del año tendríamos que crecer 3.7% en promedio para alcanzar la cifra que nos hemos fijado como crecimiento en este año. ¿Tú crees que va a ser lograble, lo podemos lograr con las acciones que se están tomando? Bueno, en realidad depende de nosotros, depende del Ejecutivo que siga permitiendo, digamos, que el país se recupere porque no es que haya un accionar, digamos, no es que el gobierno haya hecho algo puntualmente estos 6, 9 meses previos para ver este resultado. Hay parte del resultado, es el rebote fuertísimo de la pesca. Entonces, digamos, ahí la mano del gobierno no hay mayor injerencia, ¿no? En los otros segmentos también, digamos, la reactivación de la inversión en el sector minero es algo que en el PBI lo vamos a ver recién en los próximos 2 a 3 años. Entonces, nuevamente, no es que el país vaya a crecer muy fuerte este año y por eso aún se espera que sea a niveles de 3.2%. Sí creemos que es probable que llegue a esa cifra entre 3 a 3.2, pero mucho va a depender de que no nos disparemos al piso, ¿no? Al pie, mejor dicho, ¿no? Es como decimos, ¿no? Este tema de que vemos en el fin de semana nuevamente el problema de todo el ruido político con el tema de DINA, eso entorpece un poco el accionar de los ministerios, ¿no? Y eso en realidad, en vez de sumarnos o no hacernos ningún efecto, nos comienza a restar a nivel de cada sector productivo. Pareciera que en el Ejecutivo hay dos grupos. Un primer grupo que está al presidente, el premier, el ministro del Interior, y ahí no hay nadie más. Todos los demás parecieran ser ministros que han optado por tener un perfil muy bajo. Yo te diría, mi percepción es que tenemos un ministro de Economía que habla bien bajito y que realmente teniendo un potencial y una tarea tan grande, no nos estamos abocando a ello. En cierta manera concuerdo contigo, Luis, y en cierta manera te voy a dar otra opinión alternativa. Primero, sí concuerdo contigo que la voz ha sido bien baja y es porque si tú ves el promedio de los últimos 10 años, en realidad un ministro en su cargo, en promedio al día de hoy, está 6 meses. Imagínate tú estar en una nueva posición
6 meses, donde en realidad a partir del tercer, cuarto mes como que ya estás un poco más afianzado para poder, digamos, desplegar, ya conoces los entes, los organismos que interactúan contigo. Y uy, llegó el sexto mes y por un tema más político, que algo que hayas hecho algún error económico, te llaman, te interpelan, te sacan, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que la estrategia, particularmente voy a ceñirme a la parte económica, yo creo que el ministro Arista está un poco, digamos, navegando ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de que pueda ser, digamos, apelado nuevamente o llamado al Congreso y que eso genere un poco de ruido innecesario. Entonces, tampoco es que está haciendo bombos y platillos de, oye, está haciendo esta otra política o esta otra política. Entonces, no hay un apoyo per se de la parte económica, pero tampoco te está restando, te está jugando en contra. Lo que está haciendo es el destrabe de los grandes proyectos, ¿no? La parte minera. Y eso de ahí es un impacto que lo vamos a ver nuevamente en 2, 3 años. Entonces, sí es de preocuparnos a las empresas, a las personas, es de preocuparnos al día de hoy y hacia los próximos 12, 18 meses en cómo nos manejamos, ¿no? En este contexto donde estamos creciendo 3%, de repente 3.2%, ¿eso qué significa para mi familia? Si ya puedo comenzar digamos, a comprarme algún capricho, alguna cosa ostentosa, o aún sigo con modo cautela, a ahorrar un poco más de dinero porque de repente la liquidez se me puede ir o el tema inflacionario puede regresar. Entonces, digamos, aún no estamos a salvo. Yo creo que la ola viene de cara a los próximos 18 meses, pero ahorita es mucha cautela a nivel empresa y a nivel familia con el presupuesto financiero. ¿Te parece a ti que la actitud de los empresarios ha cambiado? Si nos remontamos 15, 20 años atrás, el empresario esperaba que el Estado tomara la iniciativa y que diera algunas acciones que pudieran favorecer determinados sectores. Ahora mi percepción es que están buscando en este momento, que dicen ya no es el momento de estar pensando que el Ejecutivo marque el camino, porque si no comenzamos a correr, nunca vamos a llegar. Y pareciera que han decidido, y creo que es una muy buena decisión, caminar por delante y esperar nada del Ejecutivo, ¿no? 100%, Luis. Lo que pasa es que yo creo que hace 11 años, un poquito más, 13 años, ya el país a nivel ejecutivo está en piloto automático. ¿Qué quiere decir piloto automático? La verdad que comenzamos a ver todo esto que ya sabíamos, ¿no? Donde decíamos, oye, votemos por este presidente porque sabemos que de repente puede hacer, se llevará algo, pero hace, ¿no? Y luego cuando estalla todo el tema de Odebrecht, digamos, se pone muy a los ojos de nosotros ver la profundidad de corrupción y de nivel de robo de dinero que entonces entorpeció toda la parte política y eso no ha permitido, digamos, que hayan políticos de calidad como años atrás que realmente apoyen al empresario. Ahora, al empresario también le ha costado entender esa nueva dinámica de cómo yo ya sé que yo opero en el sector agro y de repente no voy a tener apoyo del gobierno. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo si viene un fenómeno del Niño, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mis planes de contingencia? ¿Cómo voy a hacer mis procesos de inversión? ¿Cómo voy a invertir más allá de 2, 3 años con esta inestabilidad institucional? Entonces, todo eso ha sido un aprendizaje en los últimos 13 años que efectivamente la conclusión es lo que tú dices. Al día de hoy, el lado privado, estamos muy curados con todo el tema, digamos, político. Sabemos que si nosotros hacemos un planeamiento estratégico de acá a 2, 3 años, tiene que ser muy interno y muy considerando las variables, digamos, de riesgo que son las políticas, ¿no? Las elecciones 2026, cómo eso podría cambiar o no las reglas del juego, pero estamos solos, digamos, estamos solos y solos con nuestros equipos y eso es lo que ha ido moviendo el país y no ha hecho que, digamos, alguna recesión que hemos tenido sea muy profunda, ¿no? Ha sido una recesión de 6 meses, pero hemos logrado salir y nuevamente ya estamos en un crecimiento de alrededor de 3%, que varias veces me han preguntado, y Steve, ¿eso de ahí es el crecimiento que deberíamos tener? La verdad que no. Deberíamos crecer a nivel de 5,5, que es un crecimiento potencial más cercano a la realidad peruana el día de hoy y que puede absorber todo ese nivel de subempleo o generar mayor empleo de calidad. Viendo y tratando de hablar siempre en positivo hoy día contigo, tenemos a puertas la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Hay toda una expectativa respecto al impacto económico que podría suscitarse a raíz de la puesta en marcha del aeropuerto. Se habla de que esto podría generar alrededor de 120.000 empleos directos alrededor del aeropuerto y estamos hablando de que esto equivale aproximadamente al 20% del empleo formal que habría en el Callao, ¿no? Entonces, ¿qué te suscita esta información que te estoy dando? ¿Cómo lo ves? Manteniendo digamos,
la tónica del día de hoy, del optimismo, es sumamente positivo, ¿no? Es bueno tener grandes proyectos que estamos desarrollando en el país con miras no solamente de 1, 2, 3 años, en realidad ese proyecto, desarrollarse y generar todo lo que se menciona es hacia el 2030. ¿No? Entonces, digamos, el presupuesto que también se tiene esperado es más o menos de $2.000 millones, ¿ya? Que viene a ser casi un 1% del PBI, disperso en estos años, digamos, en 6 años hacia el 2030. Entonces, sí es positivo, sí va a generar crecimiento, sí va a generar empleo, pero te tengo que dar una mala noticia, Luis, que hay siempre un asterisco en todo lo bueno, ¿no? Y lo que sucede es, yo justo este fin de semana tuve la suerte de irme a Churín y pasé por el puerto de Shanghái y vi lo que están desarrollando ahí, que ya, entre comillas, este año se inaugura. Y sabes lo que veo es que la estructura del puerto está genial, la estructura hacia donde va la parte de almacenaje también está genial, pero si tú te pones a pensar, ¿cómo van a hacer para movilizar realmente toda esta nueva, digamos, carga que va a entrar a ese puerto? Digamos, ¿cómo lo vas a llevar a Lima sin saturar Lima? Yo me demoré 2 horas y media en salir de Lima, ojo, ¿eh? Solamente en salir de Lima, y una vez que ya salí de Lima, ya me demoré sumamente, digamos, 3 horas, ¿no? Hasta Churín es muy rápido y la pista está genial, te lo recomiendo. Pero regresando al tema, digamos, de infraestructura del aeropuerto, es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a desarrollar el aeropuerto, va a haber mayor trajín, mayor desarrollo en todas las zonas, digamos, cercanas a Callao, pero el acceso es el mismo. O sea, ¿tú cuánto te demoras salida de hoy? Yo me demoro como 1 hora, 1 hora y 20 en horario regular, ¿no? Entonces va a ser peor, de todas maneras va a ser peor porque no hay un plan, digamos, conexo a desarrollar el aeropuerto. Debería haber, oye, ya vamos a desarrollar, digamos, la zona, digamos, de las carreteras, ¿no? O zonas viales alternativas para poder, digamos, más líneas amarillas, en ese estilo, para que aliviane todo lo que se viene. Lo mismo ocurre en Shanghái. Yo creo, yo soy muy positivo en lo que viene en Shanghái y toda la inversión que eso también llega del lado asiático, pero me da un poco de miedo pensar cómo va a ser nuestro país con ese nivel de saturación. Ese es el asterisco dentro de lo positivo. Cierto, pareciera que se han preocupado mucho del agua y no han visto la tierra. Correcto. Porque realmente los caminos, o sea, las vías de transporte, mira, hay veces en que uno se va desde, pongamos, de Miraflores hasta la parte de Puente Piedra o Ancón, y te puedes tomar 1 hora y media tranquilamente en llegar a ese punto. Tranquilamente. Entonces, imagínate cómo va a ser la carga para poder llegar, porque de Ancón para adelante es medianamente viable. Correcto. Pero para llegar a la ciudad es terrible, o sea, va a congestionarse muchísimo más. Y el problema principal, ya lo tomaremos en otra reunión contigo, es cómo hacemos para que mejorar el transporte público y que haya menos congestión vehicular. Sí, porque al final yo creo que va a suceder lo que sucedió con el puerto de Callao, que Ventanilla se recontradesarrolló, pero Ventanilla es una zona mega industrial, ¿no? Igual tiene problemas de salida y mucha de la parte de salida hacia el norte justamente es por la salida digamos, de todo el parque industrial de Ventanilla. Veamos, mira, hay también otro reclamo por ahí, que es el tema de las quejas que hay con el tema de la pota, ¿no? Uh-huh. Hay toda una denuncias o preocupación por la escasez de la pota, ¿no? Y que la pesca ilegal china pudiera ser la causante, ¿no? Los pescadores artesanales, especialmente de Piura, están denunciando escasez de pota por pesca ilegal. ¿Qué te parece? Porque incluso dice, pues, hemos visto al Estado respondiendo diciendo de que no existe invasión de navíos extranjeros, sino más bien forma parte de situaciones estacionales. ¿Te parece una buena respuesta? ¿Es creíble? Me hubiera parecido una mejor respuesta que lo van a investigar para llegar al fondo del problema. ¿Por qué? Porque, digamos, el Ministerio de Producción tiene una regulación muy fuerte, ¿no? Y siempre la aplica, siempre acá el país se caracteriza de aplicar unas regulaciones muy fuertes, sobre todo al que está empezando, o al pequeño, o al mediano, y no necesariamente enfocado al segmento donde debería ser. Llevándolo al tema de la pesca, ya se sabe desde hace por lo menos unos 10 años atrás que la pota es un producto de exportación principal a la China. En la China hay mucha demanda por ese tipo de marisco, ¿no? Entonces, ahora lo que se ha podido un poco desenvolver en esta investigación es que hay una invasión aparentemente en las afueras, ¿no? en aguas un poco más profundas, de por lo menos 150, 200 navíos que podrían ser chinos, y son los que han estado un poco extrayendo esta pesca de pota ilegal. Ahora, es una investigación porque efectivamente el informe, digamos, formal es, oye, esto es un tema más estacional, ha sido por el tema del impacto del fenómeno del Niño y por eso se ha bajado un poco el nivel de abundancia, lo que hay para extraer de pota.
Pero los artesanos mismos en su congregación son los que ya reclaman esto y mencionan que no es un reclamo de 1, 2, 3 años, es un reclamo de 10 años, Luis. Entonces, yo ahí siempre cuando veo este nivel de reclamos sin ser escuchados, digo, es por eso que al final luego terminamos en los problemas sociales, porque no puede ser que si fuera algo nuevo, en fin, ¿no? Pero un tema de 10 años y que encima la resolución de repente del equipo nuevo, el Ministerio de Producción, es por un desconocimiento y no lo tengo muy claro y por eso yo te estoy diciendo que es un tema, digamos, de estacionalidad climatológica. Pero de repente es un nuevo equipo, entonces no tiene claro si esto se ha dado años previos y me hace pensar que de repente hay una desconexión tremenda entre gobierno y gobierno, y ni siquiera gobierno y gobierno, porque ahora es entre equipo ejecutivo que para rotando de una manera acelerada. Pareciera más bien que hay funcionarios que tienen mucha cintura, o sea, con mucha facilidad, en lugar de dar la cara, se voltean y dan la espalda. Yo creo que este es un tema de respeto al reglamento, respeto a las leyes, para que realmente podamos pensar de que los artesanos, la comida al pueblo realmente sea la que tengamos a un buen precio y que realmente no lo podamos disponer el día de mañana como está pasando en este momento con la escasez, ¿no? Y te lo llevo ya el impacto hacia nosotros, ¿no? La población. ¿Qué sucede con la pota, digamos, con este problema de la pota? La pota, el kilo por pota, se vendía antes $1 por kilo, es decir, casi 4 soles. Al día de hoy se ha quintuplicado, es decir, está casi $5 el kilo de la pota, ¿no? Casi 18 soles. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hemos visto todas las cifras económicas del BCR que la inflación ha ido bajando, ¿no? ¿Qué es la inflación para los televidentes? Es que el costo digamos, de lo que nosotros consumimos en el día a día, el precio ha venido subiendo cada vez menos. Sin embargo, los alimentos y la educación no con ese mismo ritmo de caída. Y al contrario, se ha mantenido un poquito más pegado digamos, a tener un poquito más de inflación, alrededor de 4%. Entonces, la pota nuevamente nos resta a nosotros como población, porque la pota es sumamente barato, es más barato que el calamar. El calamar es algo, digamos, más de calidad, ¿no? Cuando queremos marisco. Entonces, la pota sí pone en complejidad a las familias por el tema inflacionario y ahí es, oye, si se me está subiendo el precio de la pota y entre otros alimentos, debo un poco tener cuidado nuevamente con la liquidez de mi familia, es decir, con el presupuesto familiar que tengo. Ahorra un poco, no gastes en cosas tan, digamos, básicas o innecesarias, porque puede ser que la inflación se siga subiendo, es decir, que los precios de los alimentos, de la educación, que es algo muy básico para nosotros, digamos, para las familias, tenga ese problema en los próximos meses. Mira, yo soy pescador. Me gusta ir a cordelear, a pasar mi tiempo de entretenimiento y ocio con mis hijos, con mis nietos. Y me da mucha pena, el fin de semana estuve en Tumbes pescando y vi con mucha pena de que los pescadores artesanales se quejan de que hay la autoridad, la capitanía no está haciendo respetar los reglamentos, de tal forma que a la hora que ellos salen a trabajar, a buscar su alimento, a buscar cómo generar a un menor precio el pescado para la población, no es posible porque simplemente vienen los barcos que están empleando tecnologías para poder levantar todo lo que realmente podría alimentar o dar trabajo a miles de personas, especialmente en las áreas de la costa, ¿no? Tal cual. Y además porque tú mencionas el tema de la regulación, muchos de esos artesanos tienen chips y están regulados, están, digamos, monitoreados desde la base central, ¿no? Entonces, mucha más tecnología. La tecnología está destrozando las posibilidades de los pescadores artesanales. Y a eso voy, ¿no? En cambio, los otros barcos que, digamos, si tú sales y haces la investigación como debería ser, te vas a encontrar, porque los barcos tampoco es que se puedan mover rápidamente y la idea es enfrentar el problema. De repente está, y acá es un poco, digamos, ponerse en el lado del ejecutivo, investigar sin miedo a que encontremos. ¿Por qué? Porque si tú encuentras que efectivamente hay una flota de chinos que están ahí, lo siento, pero tienes que proteger al peruano, ¿no? No hay otra, a pesar de que venga el puerto de Shanghái y todo lo demás. Te voy a decir en cristiano, desde que se puede yapear, ellos comienzan a mirar para otro lado. Yeah. Bueno, te agradezco mucho, Steve, por tu presencia. Nos has ilustrado bastante con las cifras que tú nos has reflejado y espero tenerte pronto en un nuevo programa. Gracias. Encantado, Luis. No, muchas gracias a ti.